Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Escalofriantes declaraciones del feminicida de Ecatepec. No se arrepiente y asegura que lo volvería a hacer. Nace el primer registro de personas desaparecidas elaborado por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y confirma que actualmente hay 37.485 personas ausentes en México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador inició una consulta en redes para ponerle nombre al nuevo acuerdo comercial de América del Norte. El huracán Sergio se degrada a tormenta tropical, pero continúa alerta para Baja California Sur. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En Noticias Internacionales, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, renunció a su cargo. Ante esto, el presidente Donald Trump aseguró que su hija Ivanka sería ideal para el puesto. Buenos días en los deportes, están listas las semifinales de la Copa MX, además doble alegría en Monterrey, los sultanes se coronan en la Liga Mexicana de Béisbol. Y Gloria Trevi denuncia que YouTube le ha censurado un videoclip. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. En buenas noticias, un robot creado por estudiantes de ingeniería de la UNAM gana el primer lugar en el concurso de androides en España. Los detalles más adelante, quédese con nosotros. Bienvenido. Usted imagine el drama de tener que estar esperando a un hijo que nunca llegó, que nunca llamó, que se hicieron llamadas a su celular y jamás tuvieron respuesta. Estar exigiendo a la hija que con muchos esfuerzos acabó una carrera y que pues salió quizá a trabajar en donde le gusta, en un hospital, en una oficina gubernamental, y tampoco nunca regresó. Quizá tenía una hijita. Y a esa hija no hay explicaciones que darle. A una madre tampoco hay explicaciones que darle. No hay una tumba en la cual se pueda rezar, poner la mejilla sobre pues, una pequeña placa de mármol que nos recuerde precisamente que esa persona nunca va a regresar, que nos ayude a cerrar ese ciclo. En este México de las balas, de la sangre, de las lágrimas, de los desaparecidos, es la realidad que viven más de 37,000 familias. Esa es nuestra realidad. Miles de familias en México viven todos los días en la incertidumbre. El recuerdo de sus seres queridos los mantiene con la esperanza de encontrarlos algún día. ¿Sabe qué es lo más fuerte? Que ya la esperanza es de encontrarlos vivos o muertos. Son cifras, pero son cifras que duelen. 37,485 personas están desaparecidas y este número podría ser mayor. Esto lo informó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 26,000 registros de personas desaparecidas cuentan con nombre, fecha de nacimiento y CURP, mientras que 16,000 solo con huellas dactilares y fotografías. Y como prueba de que nos estamos volviendo locos en este país, son escalofriantes las palabras que solo podrían venir de un loco, de un psicópata. No creo salir de esta, pero si salgo voy a seguir matando mujeres. Esto es parte de la declaración del monstruo de Ecatepec, Juan Carlos N., que rindió ante la Fiscalía del Estado de México, en donde explicó los motivos que lo llevaron a asesinar a por lo menos 20 mujeres. Más adelante le voy a presentar la declaración de este imbécil. Ayer el presidente Enrique Peña, desde Cancún, llamó a los integrantes de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas a cerrar espacios al tráfico de arma. Dijo que este delito es un combustible de violencia en el continente. Reconoció que la actividad del crimen organizado pone a prueba las capacidades de las policías civiles, por lo que los gobiernos, como es el caso del mexicano, se ven obligados a usar las Fuerzas Armadas para su combate. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propuso cambiar el nombre del USMCA, el nuevo tratado comercial alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá. A través de su cuenta de Twitter, pidió a los ciudadanos que emitan su opinión para que el acuerdo se llame TEUMECA, Tratado Estados Unidos, México y Canadá, o bien TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Una tercera opción que ofrece que ninguno de los anteriores es viable y da pie a que los participantes en el sondeo propongan un nombre.
Así fue asaltado un conductor de Uber en León, Guanajuato. Los hechos quedaron registrados en video, mientras este sujeto que viajaba en la parte trasera le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza. Su cómplice lo despojaba de sus pertenencias. México. En Puebla, estas ratas desbastaron 2 minutos para robarse la tapa de la batea de una camioneta que se encontraba estacionada en el Boulevard del Niño Poblano. Uno de los ladrones desciende de la camioneta y con gran facilidad desprende la tapa. Y esto que le presentamos ocurrió en Boca del Río, Veracruz. Un sujeto le arrebató la bolsa de la mano a una joven sobre la avenida Ejército Mexicano. Ella corrió detrás del ladrón y logró derribarlo. Inmediatamente intervinieron otros sujetos. La mujer recuperó su bolsa y más tarde llegaron elementos de la policía municipal para detener al ratero. Paco, y en Noticias del Mundo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, renunció este martes directamente ante el presidente Donald Trump, quien, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, aceptó su dimisión. El mandatario estadounidense dio el anuncio más tarde, agregando que Haley dejará el puesto a fin de año y que nombrará a su sucesor en 2 o 3 semanas. Trump consideró a su hija, Ivanka, que sería ideal para el puesto, pero dijo que lo acusarían de nepotismo. Por su parte, Ivanka dijo a través de Twitter que ella no será el reemplazo de Nikki Haley. Bueno, Dean es ciertamente una persona que consideraría y está bajo consideración. Tenemos en realidad muchos nombres. Creo que Ivanka sería increíble, pero eso no significa que lo sepas. Eso no significa que la recogería, porque serías acusada de nepotismo, aunque no estoy seguro de que haya alguien más competente en el mundo. Pero eso está bien. Estamos viendo a muchas personas. Y mire este accidente, el conductor de una camioneta terminó en un desnivel al tratar de evitar atropellar a un motociclista, el cual entró a la carretera sin precaución. Sin embargo, el chofer golpeó una de las llantas de la moto, derribando al joven, quien rápidamente se levanta, pero al ver que el otro conductor de la camioneta estaba bien, se vuelve a tirar al piso para hacerse el herido. La policía dice que ambos tuvieron lesiones leves. Muy buenos días. Mire, mejor la Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial la contratación del técnico uruguayo Gustavo Matosas, quien en su paso por la Liga MX hizo bicampeón al Club León. El charrúa llega en sustitución del técnico Oscar Ramírez, quien abandonó el cargo luego de no avanzar de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y aunque la selección de Costa Rica se enfrenta este jueves 11 de octubre a su similar de México, el estratega aún no estará en la banca. Su debut será el día 16 cuando se enfrenten a Colombia, pero mejor Costa Rica, mejor que nosotros. Pero nosotros dicen que le hablamos a 24 por teléfono. Por favor. Madre santa, 24. A ver quién quiere venir. Y vean esto. Este chiquito quiere meter un gol, vean. 1 al poste, 2 al travesaño y 3 al travesaño. Y nunca pudo. Y mejor se echa a correr y se va. No sé si fue de la pena, de la vergüenza o... Pero vaya, mala suerte de este chamaquito. Vean nada más, 3 al travesaño. Si lo hubiera querido hacer, no lo logra. Muy buenos días, amigos, amigas. Ya miércoles, ombliguito de semana y esta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá próximamente con el rapero Kanye West, de acuerdo con la Casa Blanca. Ambos van a debatir cómo prevenir la violencia de pandillas y la reforma del sistema penitenciario en Estados Unidos, entre otras cuestiones. El cantante también se reunirá con Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario. Aunque no se ha dado una fecha exacta para el encuentro, varios medios estadounidenses aseguran que será este jueves. Recordemos que en mayo Trump recibió a Kim Kardashian, esposa del rapero West, para hablar sobre cárceles y condenas. Y precisamente hablando de Kim Kardashian, la socialité logró más de 3 millones de likes. Es más, llegó casi a los 4 millones luego de compartir a través de su cuenta de Instagram una imagen luciendo un bikini Chanel color negro. En las fotos se ve la figura de Kim asegurando que porta un traje de baño vintage. Cientos de fans no han dejado de escribirle comentarios positivos
a su foto. ¿Qué tal la destreza de este changuito al volante? Pues resulta que el conductor le permitió manejar durante 10 minutos, esto en la Corporación de Transporte Estatal de Karnataka. Y al parecer ninguno de los 30 pasajeros dijo nada hasta que el video se viralizó y ahora ya el conductor ha sido suspendido. Pero miren la destreza de este animalito. Nuestro rifado del día es un profesor mexicano que en el 2015 fue elegido como el mejor profesor de Alemania. Y este es un avance de su trabajo y por supuesto nuestro reconocimiento. Mi nombre es Raúl Rojas González, yo soy profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín. Me dieron el premio de mejor profesor de Alemania en 2015. Fue el año también donde me dieron el Premio Nacional de Ciencias aquí en México. Yo siempre digo que lo más importante para la ciencia es la curiosidad. Antes de que uno empiece a trabajar, antes de que uno abra el libro, lo primero que se necesita es curiosidad. Curiosidad por saber cómo son las cosas, cómo funciona el universo. Entonces, si hay esa curiosidad, de ahí surge la pasión y de la pasión pues surge el conocimiento. Las maté por bonitas, esa es la sentencia de muerte de las mujeres de Ecatepec. Así respondió este monstruo, el asesino serial de Ecatepec, cuando fue interrogado. Este escalofriante caso de feminicidios en el Estado de México es nuestro, desgraciadamente, tema del día. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Las maté por bonitas. Si salgo de esta, las seguiré matando. Estas frases las dijo tras ser capturado el llamado monstruo de Ecatepec. El hombre que junto a su esposa mató al menos a 10 mujeres en Ecatepec, Estado de México. Un feminicida no es un homicida cualquiera. Además del perfil de un asesino, tiene otras características, como sentir placer al creerse dueño de una mujer. Piensan que la mujer es usable y desechable. Son personas celosas, crueles y violentas. Descalifican y agreden psicológicamente a las mujeres. Su vida está guiada por el machismo. Les gusta dominar todo entorno que involucre a una mujer, ya sea familia, amigos o trabajo. Su instinto de superioridad domina ante todo. 1000 veces que coman los perritos y las ratas, que ellos sigan caminando por ellos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, un gusto que nos acompañe. Ya sabe, mire, aquí aparecían nuestras redes sociales, lo invito a que nos siga y participe en nuestra pregunta del día. Ayer le preguntamos, ¿los sindicatos de empleados de gobierno también deben entrar en los planes de austeridad? Mire, el resultado final es el siguiente, 92% cree que sí, 8% que no. Hoy, antes que otra cosa, ahora sí, síganos, mire, Twitter e Instagram, @ImagenSea, Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea y dígame, ¿cuál debería ser el castigo para el monstruo de Ecatepec? ¿Cadena perpetua, pena de muerte o castración química? Dense, ahí ya voy a leer sus tweets, utilicen el hashtag Abre los Ojos durante todo el día en nuestras redes sociales. Arrancamos con toda la información, esto es Imagen Noticias, bienvenido. El homicidio es uno de los principales delitos que ocurren en México, pero el asesinato de mujeres, el feminicidio, ha cobrado relevancia por el aumento de los casos. Las autoridades lograron la captura de un feminicida en Ecatepec, en el Estado de México, y se ha dado a conocer parte de las declaraciones que hizo este loco enfermo a peritos. En unos momentos le presento la forma de pensar y del actuar de este monstruo de Ecatepec. Presidente. Persona que preside un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, etc. En los regímenes republicanos, jefe del Estado normalmente elegido por un plazo fijo. El 10 de octubre de 1824, hace 194 años, Guadalupe Victoria tomó posesión como el primer presidente de México. Fue un destacado general durante la Guerra de Independencia. A lo largo de su gestión, tuvo muchos problemas para establecer su gabinete, sobre todo por los apuros económicos que pasaba el país.
En su administración se creó el Distrito Federal como sede de los poderes de la nación. El 1 de abril de 1829, el general Victoria entregó la presidencia a Vicente Guerrero. Y este es el caso más reciente que ha generado el repudio generalizado. Ya es conocido como el monstruo de Ecatepec. Juan Carlos N. aceptó haber matado a 20 mujeres, pero solo da detalles específicos de 10 casos. También es investigado por presuntos actos de canibalismo y por la venta de restos óseos de sus víctimas. A pesar de sus trastornos, del comportamiento y rasgos psicóticos de ser encontrado culpable, deberá de enfrentar a la justicia, pues de acuerdo con las autoridades puede hacer la distinción de las cosas que hace del bien y del mal. El señor, en su declaración ministerial ante el Ministerio Público y en presencia de sus abogados defensores, declaró sin arrepentimiento alguno, sin culpa alguna, el haber intervenido al menos en 20 eventos delictivos. Pero lo que da es características precisas y detalles, incluso nombres, lugares, vestimenta, fechas, formas, en al menos 10 de estos eventos delictivos. De verdad, ¿a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado hasta este lugar? A tener este tipo de casos de locura que los veíamos a la distancia, ¿no? A veces en los Estados Unidos. Creíamos que esto no iba a pasar en México, que no estábamos igual de locos, pues desgraciadamente nos alcanzó la locura. Ahora le voy a presentar la aterradora declaración del llamado monstruo de Ecatepec, en donde asegura que si sale de esta, seguirá matando mujeres. Loco desgraciado. Esta fue la declaración que Juan Carlos Hernández Béjar, el presunto feminicida de Ecatepec, rindió ante la Fiscalía del Estado de México el día de su detención. En compañía de un médico especialista que tomaba apuntes, habló de los motivos por los que habría matado al menos a 20 mujeres. Los oficiales encontraron colaciones y mordiendo en Santa María. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por mí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no puede salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues que sigo teniendo necesidad todavía. Juan Carlos habló de cuando lo abandonó una mujer años atrás. Una mujer a la que identifican con el nombre de Mónica. A partir de ese momento, dijo, decidió empezar a matar mujeres. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo quería mucho. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Tendrán momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. El presunto feminicida también relata la forma en la que conoció a su esposa, Patricia Martínez, quien le recordaba a Mónica. Mi esposa la conocí en un bar, la saqué yo en una salida, me la chingué en mi cuarto, le pregunté cuánto va a ser. No, la verdad me gusta mucho que se pase un rato contigo, patrón. Me dio un tremendo coraje. Estaba yo así, de dar a la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa.
lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Wow! ¿Se parece tanto a ella? Juan Carlos cuenta que fue abusado por una mujer cuando era niño. Lo cuidaba mientras su mamá tenía sexo con distintos hombres. Su padre trabajaba todo el día. Juan Carlos comentó en la entrevista que formó parte de las Fuerzas Armadas. Practicó deportes como el box, karate y kickboxing. Dijo no tener adicciones y que no necesita atención psicológica o psiquiátrica. Yo soy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Lo que yo hago está bien porque estoy limpiando el mundo de porquería. ¡Guau! Imaginen nada más, tendría que suicidarse. Tras darse a conocer el video de la declaración de Juan Carlos N., el fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo que las imágenes fueron filtradas por un traidor y ya están trabajando en el análisis del material para que este no afecte el proceso del presunto asesino serial. Desde luego, por lo que me comentan, se trata de una filtración, pues un traidor, esa es la verdad, de alguna persona que con todo cinismo está filtrando información que no tiene por qué. Por supuesto, es una evidencia que salió a la luz pública. Eso no quiere decir que de manera inmediata esto la vuelva ilícita o la vuelva inválida. Juan Carlos y su pareja Patricia tenían por lo menos 6 años matando mujeres, en su mayoría adolescentes. Tal es el caso de Luz del Carmen Miranda, quien desapareció en el 2012 cuando tenía 13 años. Fue encontrada un año después desmembrada en un terreno baldío. De acuerdo con la mamá de Luz, el sujeto era muy cercano a la familia, solían comer juntos y él les preguntaba cómo iba el caso de su hija. Nunca sospechamos de ellos, Pues el señor muy inteligente porque pues se hizo nuestro amigo, y nos sacaba a nosotros la información, pues nos preguntaba a nosotros cómo iba el caso de Luz y todo, y se veía preocupado, ¿no? Pero pues nunca nos imaginamos. De hecho, pues hasta llegó a ir a declarar lo del caso de mi hija. Ya se lo comentaba, tristemente en este país de la sangre, del dolor, de las balas, en México existen 37.485 personas desaparecidas y podrían ser muchas más. Así lo informó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas detalló que tiene en sus registros a 26.000 con identidad digital, es decir, nombre, fecha de nacimiento y CURP, además de 16.000 con huellas dactilares y fotografías. Que los trabajos de este sistema se traduzcan en resultados a quienes han esperado mucho tiempo para dar con sus seres queridos, pero sobre todo que contribuyan a hacer justicia y a esclarecer la verdad. Ya que se quedó huérfano de equipo, quiere que le prestemos un poco de nuestra gloria. En septiembre de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual de 0,42%, así como una tasa de inflación anual de 5,02%. De acuerdo con el INEGI, los productos y servicios que tuvieron el mayor incremento de precio fue el gas LP, el jitomate, la educación primaria, el huevo y la gasolina magna. Pemex anunció el descubrimiento de 7 yacimientos petroleros ubicados en aguas poco profundas en el Golfo de México, precisamente frente a las costas de Tabasco y de Campeche, y los cuales permitirán una incorporación de reservas y nueva producción hacia el 2020. Petróleos Mexicanos ejercerá una inversión de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares para su exploración y producción. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 1,32%, Hong Kong baja 0,11%. En Europa, Londres gana 0,06%, París sube 0,35%, Frankfurt avanza 0,25%, Madrid gana 0,67%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 26.430.57 puntos. El Nasdaq, 7.738.02 unidades. La Bolsa Mexicana, 48.505.22 puntos. Los billetes, el dólar, 18 pesos con 50 centavos a la compra
y 19 pesos con 35 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 58 centavos a la compra y 22 pesos con 16 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $75.06 por barril. El Brent del Mar del Norte, $85.12 por barril. La mezcla mexicana, $77.36 por barril. El ojo por ojo, el diente por diente, la justicia por propia mano, el código de Hammurabi. Estuvo a punto de cobrar la vida de un presunto ladrón. Ahora en la central de abasto de Guanajuato. Enseguida le tenemos la historia. Desde Cancún, Quintana Roo, reunido con integrantes de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el presidente Peña Nieto reconoció que la actividad del crimen organizado pone a prueba las capacidades de las policías civiles, por lo que los gobiernos, como es el caso de México, se ven obligados a usar las Fuerzas Armadas en su combate. En mi país nos hemos visto en la necesidad de utilizar de manera subsidiaria y temporal a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea. En tanto, fortalecemos las capacidades institucionales de las policías civiles. Ayer le presenté parte de la entrevista que la viuda de Miguel Vázquez, uno de los 4 militares que murieron el pasado 13 de mayo del 2017 en Palmarito, Puebla, dio Imagen Noticias. Esta es la segunda parte. Él dijo que a ver si pasaba a Puebla, porque yo no sé si él presentía o por qué lo decía. Que él dijo que sí, a ver si llegaba a pasar Puebla porque estaba muy feo ahí, que estaba muy feo la delincuencia, dice, con los guachicoleros. Pero pues yo nunca pensé que sí de verdad hubiera pasado eso. La viuda del soldado Miguel Vázquez Álvaro, quien fue asesinado en la comunidad de Palmarito en mayo del año pasado, temía que a su esposo le asignaran operativos en Puebla. Cuenta Imagen Noticias que el soldado le hablaba de los riesgos que corrían los militares al recorrer la zona de operación de los huachicoleros. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el robo de combustible en Puebla inició en el área conocida como Triángulo Rojo, conformado por 6 municipios. Sin embargo, de 2016 a la fecha, esta actividad se extendió a lo largo de 23 municipios, que hoy conforman la zona denominada la Franja del Huachicol. La viuda del soldado Miguel Vázquez culpa a los grupos huachicoleros por el encarcelamiento de militares que los han enfrentado en los operativos. También le hace un llamado a las autoridades de Puebla para que tomen acciones contra este delito. Pues al gobernador del estado de Puebla, pues que se le haga justicia porque él es el responsable de todo lo que su gente hace. Si siempre se sigue viendo todavía que siguen siendo robo de combustible, pues quiere decir que hasta el momento no han hecho nada. Por eso todavía sigue existiendo eso y los militares siguen exponiendo su vida. Ante las quejas de los pobladores, la CNDH realizó un análisis del caso Palmarito. El 17 de septiembre emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. La CNDH aseguró que hay elementos suficientes para acreditar violaciones graves a los derechos humanos de la población de Palmarito. La CNDH recomendó al titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali, que se indemnice a las víctimas de Palmarito, además de colaborar en las investigaciones en contra de sus elementos involucrados. En la misma recomendación, la CNDH también reconoce que la muerte del soldado Miguel Vázquez Álvaro y sus 3 compañeros la noche del 3 de mayo se trató de un homicidio calificado.
A pesar de todas las evidencias que hay en videos en contra de los grupos huachicoleros, la CNDH le pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que indemnice a las familias de los militares asesinados. La viuda del soldado Miguel Vázquez explicó que días después del asesinato de su esposo, sí recibió una indemnización por parte de la Sedena, pero para ella no es suficiente. Quiere que se detengan a los grupos de huachicoleros que operan en Puebla. Pues que se haga justicia, eso es lo que yo quisiera, que se hiciera justicia contra los delincuentes, porque mucha gente inocente tienen encarcelada, pierden su trabajo y en cambio los delincuentes siguen estando afuera. A mí ver los militares, cuando los veo uniformados, yo siento que lo veo a él, veo pasar un convoy, digo, ahí va, él va a regresar. Ayer por la mañana, en un tianguis de la colonia Belisario Domínguez, en la alcaldía de Tlalpan, un hombre fue asesinado a balazos. De acuerdo con testigos, el crimen se derivó de una discusión y posterior riña que la víctima tuvo con otro hombre. Peritos de la Procuraduría Capitalina llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Comerciantes de la central de Abasto de León golpearon e intentaron linchar a un presunto ladrón. Este habría intentado robar la batería de un vehículo. Cuando los comerciantes se percataron de ello, inmediatamente se le lanzaron a golpes. Los mismos locatarios impidieron el linchamiento y entregaron al infeliz a las autoridades. Noche trágica en la Ciudad de México. El olor a gas que emanaba de un departamento en la colonia Moderna, en el perímetro de la alcaldía de Benito Juárez, provocó la movilización de equipos de emergencia, bomberos y personal de protección civil. Forzaron la puerta del inmueble y tras controlar la fuga hallaron sin vida a una mujer y dos menores de 16 y 12 años de edad. El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho. Y esta madrugada más de 6,000 feligreses arribaron a la Basílica de Guadalupe, provenientes de diferentes diócesis y arquidiócesis de Guanajuato. Al menos 1,500 peregrinos llegaron en bicicleta durante 3 días de travesía. El recorrido fue escoltado por personal de protección civil, policías federales, paramédicos de la Cruz Roja y también policías capitalinos. Hasta su llegada al Cerro del Tepeyac, desde las 6 de la mañana, se encuentran en el atrio de la Basílica para presenciar una misa especial. Vamos a darle una vuelta al mundo y bueno, una maestra identificada como Samantha Ness renunció a su puesto en Minnesota luego de publicar un mensaje a través de Twitter en el que insinuaba que alguien debería matar al nuevo juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Aunque la mujer canceló su cuenta, usuarios enviaron capturas de pantalla al FBI y al Servicio Secreto. Por su parte, autoridades escolares dijeron que la empleada está siendo investigada, pero que no ha sido acusada de ningún delito. Y en otra información, Florida se prepara para el impacto del poderoso huracán Michael, el cual alcanzó la categoría 4 y podría llegar a devastación total al noroeste de ese estado de la Unión Americana cuando toque tierra hoy en la tarde. Ante esto, el gobernador de Florida, Rick Scott, decretó estado de emergencia en 26 condados a lo largo de la costa. Dijo que Michael podría ser el más devastador que haya afectado Florida en décadas. Y ahora vamos a Guatemala, donde el exvicepresidente o la exvicepresidenta Rosana Valdetti fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión. Esto tras ser encontrada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Así lo dijo el máximo tribunal del país centroamericano, quien demostró que la mujer realizó desvíos a 13 cuentas bancarias de varias empresas. Por este caso, también fueron señaladas otras 13 personas, entre ellas el hermano de Valdetti. Y en Brasil, al menos 70 candidatos militares consiguieron algún cargo durante la disputa electoral de este domingo, impulsados por temas como la seguridad pública y el combate a la corrupción. 961 candidatos militares se postularon para algunos de los cargos de elección popular. Por otra parte, Jair Bolsonaro reanudó su campaña en redes sociales para las nuevas votaciones el 28 de octubre. Y ahora nos vamos a hablar de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha pedido una investigación imparcial sobre el supuesto suicidio del concejal Fernando Albán, quien había sido encarcelado por su presunta responsabilidad en un ataque contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo dijo la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien exigió aclarar las circunstancias del deceso.
Era obligación claramente del Estado. Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad, integridad personal y dignidad. Y también nos preocupa el hecho de que no fue presentado a un juez dentro de las 48 horas, lo que es un requisito de la ley venezolana. También en Venezuela, el Fondo Monetario Internacional dijo en su nuevo informe de perspectivas económicas globales que prevé que ese país tenga una inflación de 10 millones% en 2019. Además, proyecta que la economía caerá este año un 18% y la inflación cerrará en 1.370.000%. El Fondo Monetario Internacional también recuerda en su informe que el gobierno puso en marcha una reconversión monetaria que le quitó 5 ceros al bolívar. Y del mundo a los espectáculos, ¿qué pasa en Nueva York, Sofi? Así es, Quique, bienvenidos al Showbiz. Buenos días, amigos, amigas, feliz ombliguito de semana en esta mañana de miércoles a todos los que van despertando con nosotros. Y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que Nueva York celebró el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del legendario John Lennon con la interpretación de su famosa canción Imagine en Central Park. La melodía estuvo a cargo del coro infantil de uno de los centros educativos de la ciudad. Cantaron junto a uno de los elementos más visitados de la zona verde, el mosaico de estilo grecorromano creado por artistas italianos y que la ciudad de Nápoles regaló a la ciudad de Nueva York, en el que se puede leer la palabra Imagine. Y siguiendo con el tema de la música, una buena noticia. La guapísima cantante Shakira llegó a México unos días antes de su primera presentación en el país como parte de su gira mundial El Dorado. La colombiana fue recibida por sus fans, quienes la esperaban para pedirle autógrafos y fotos. Shakira dará 4 conciertos en nuestro país, 2 este fin de semana aquí en la capital, 1 en Jalisco y el último en Nuevo León. Y siguiendo con el tema de la música, les cuento que a través de un comunicado, la cantante mexicana Gloria Trevi denunció que el videoclip de su canción Me Lloras ha sido censurado en 2 ocasiones por YouTube. Lo anterior bajo los argumentos de que muestra violencia en contra de los hombres e incita al suicidio. Esta no es la primera vez que un tema de Gloria Trevi causa controversia, pues su tema Ya No, de 1991, fue señalado por un supuesto mensaje subliminal que podría ser descifrado al reproducirla al revés. Y como todos los días, los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y hablando de redes, vámonos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Muchas gracias, Sofía. Y ya sabe, en redes sociales tenemos una cita y una pregunta para que nos conteste y participe con nosotros. ¿Cuál debería ser el castigo para el monstruo de Ecatepec? Mire, el resultado se lo voy a compartir hasta este momento. Cadena perpetua nos dice el 20%, pena de muerte 62% y castración química 18%. Vamos a leer tweets de nuestro auditorio. Mientras tanto, les recuerdo que no olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos al momento de compartir su opinión. Veamos qué dicen nuestros queridos tuiteros. Adelante. Kikín dice, castración química, ojalá existiera la pena de muerte para que se aplique y este tipo de personas piense 2 veces hacerlo. Gracias. Kikín, otro más. Cristina, una persona así pues no debería tener vida y ya aclaró que no cambiará. Opción correcta, la muerte. Gracias, Cristi. Y el último que les comparto por el momento es de Gela. Quisiera que le dieran pena de muerte, pero no tenemos aquí. Así es, Gela, muchas gracias. Y bueno, ya sabe, todo el día nuestra pregunta. Usted es libre de compartir su opinión utilizando el hashtag Abre los Ojos. Hacemos una pausa. Regresamos con más información. No se mueva.
El próximo martes 16 de octubre, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, presentará su libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios, 1907, de Ediciones Lirio. El evento se realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde en el Foro Movimiento de 1968. A través de sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propuso modificar el nombre del acuerdo USMCA por sus siglas en inglés, debido a que el pacto debe tener un nombre en español y llevar la T de tratado. Los mexicanos podrán votar en la encuesta que hizo López Obrador a través de Twitter. Pueden escoger entre TEUMECA, Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o bien elegir ninguna de las dos anteriores y proponer un nombre que les guste. Trabajadores de la Secretaría de Cultura decidieron establecer un plantón indefinido al exterior de la oficina de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma. Protestan por el eventual traslado de la dependencia federal a Tlaxcala a partir del próximo 1 de diciembre. La respuesta que obtuvieron por parte de la oficina de López Obrador fue que, como aún no son autoridad, no pueden tomar decisiones al respecto. Y denuncian espionaje en contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. A través de un comunicado se reveló el hallazgo de equipo de espionaje en varias oficinas del Palacio de Gobierno. Francisco Reyes, vocero del gobierno morelense, aseguró que esto revela una clara intención de espiar y dar seguimiento al trabajo interno que realiza la actual administración. Este hallazgo real y perfectamente documentado, que obedece a prácticas desleales en contra de la actual administración que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, es inquietante, incómodo e ilegal. Y hay más detalles también sobre la consulta sobre el nuevo aeropuerto. De acuerdo con Jesús Ramírez, vocero del próximo gobierno, la consulta durará 4 días. Detalló que el ejercicio se realizará del 25 al 28 de octubre en 538 municipios y aún se está definiendo si será una sola pregunta con 2 opciones. Anunció que la Fundación Arturo Rosenbluth realizará el concentrado y cómputo de la consulta y que adicionalmente se encargará una encuesta cuyos detalles se darán a conocer antes del viernes. Ya está con nosotros, como todos los miércoles, Juan Ignacio Zavala, el hombre de la consulta. ¿Quieres consultar algo? ¿Cómo le va? ¿Alguna cosa que consultar? Mira, lo que sabíamos de consultas pues, eran las médicas, ¿no? Y Nada ahorita más. ya es para todo. Las del doctor Simi. Las del doctor Simi. Que bueno, mira, yo creo que lo que estamos viendo es una serie de desatinos, pareciera, de un gobierno que quiere entrar y que tiene ganas ya de mandar y de decidir, ¿no? Eso es el equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero desgraciadamente tenemos una transición tan larga. Digamos, en Estados Unidos es de 1 mes, en Francia creo que son 2 semanas, Así una cosa así, para que pueda entrar el nuevo gobierno. Esta nota que dabas hace un par de minutos sobre empleados de la Secretaría de Cultura que se fueron a manifestar, porque hace una semana dijeron que los van a mandar a Tlaxcala a partir de enero. Y les dicen que ahorita Y les dicen, ellos no, porque todavía no somos gobierno y no decidimos. Bueno, ese es parte del problema. Si todavía no son, ¿para que lo anuncien? Claro. Porque lo anuncian como un hecho. Va a pasar esto a partir de entonces. Yo creo que lo que está sucediendo con los foros y con las consultas son una serie de golpes de falta de planeación, Francisco. Creo que nadie puede negar que tienen todo el derecho a hacer las cosas como ellos anunciaron, como ellos pensaron. Pero, digamos, lo que llama mucho la atención es cómo se pueden o se quieren tomar las decisiones hacia dentro de ese gobierno. ¿Qué es un foro, por ejemplo? Pues se usa para tomar ciertas opiniones, etcétera. También, valga la redundancia, para consultar. Para nutrirte, ¿no? Del punto de vista del punto de vista de los ciudadanos, de las no organizaciones gubernamentales. civiles. En el caso de seguridad, México desgraciadamente tiene ya cierta expertise, digamos, en 12 años ha generado expertos en seguridad que no lo sabía, en numerología, en estrategias, Claro. en estudio del fenómeno. Un órgano técnico, además, ¿no? Órganos técnicos también, inteligencia en especial.
que es donde se debería usar para elaborar las estrategias. Los foros deberían servir para otra cosa, para implementar otro tipo de seguridad o atender a las víctimas. Pues resultó un verdadero fracaso. Siempre, ¿por qué? No porque esté mal escuchar, sino porque a partir de ahí no se va a diseñar la estrategia, fue lo que dijeron. Entonces, eso independientemente de que al parecer que hayan puesto a Alfonso Durazo ahí a organizar estas cosas, no resultó claro. Quizás si hubiesen puesto una secretaría más amable que no sea la responsable de la seguridad pública. Claro, porque además de todo, Loreto Ortiz, que es la otra responsable, no es precisamente un dulce. No, es una mujer francamente, por un lado intolerante y por el otro lado imprudente. Recordemos que ella dijo hace 2 meses que habían hablado con el Papa y que resultó una absoluta mentira, ¿no? Entonces estamos midiendo una serie de funcionarios, sus capacidades y ciertas ocurrencias. Es decir, ya no vamos a hacer los foros de seguridad en Sinaloa, en Veracruz, en Tamaulipas, que son de los lugares más dañados. Pues bueno, me parece que es... No digo que esté mal que se dediquen a trabajar ahora en otra cosa, pero creo que es la muestra de que algo no resultó bien. Es que aquí, además de todo, es muy complejo que tú todavía no siendo gobierno, no pudiendo ofrecerle a las víctimas una respuesta clara, los convoques, porque obviamente ellos traen su dolor. Sí, claro. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué es lo que quieres que te digan? Que te la mienten. Ahora, eso es lo único. ¿Qué haces? O está el presidente de la República, como fue la primera vez que estuvo Andrés Manuel y que fue muy duro también para él, como le pasó a Calderón, por ejemplo. Claro. O pones caras amables, que en este caso la de Durazo no lo es, porque no me refiero solo físicamente, me refiero al asunto de él es el responsable de la seguridad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ese salió mal. Por otro lado, tuvimos el domingo en Acapulco un foro de educación con los sindicatos, reventado. Uno de ellos reventado a sillazos y botellazos por una falta de diseño real sobre quiénes van a estar y cómo iban a hablar y cuál era el orden, cómo se iba a realizar ese foro. Entonces, otro problema. Es que creen que nada más por ser oposición entonces ya todo el mundo se iba a calmar, ¿no? Claro. Se iba a pacificar todo. Y traen un poco este impulso del bono, de los votos, pero al momento en que ese bono te vas a las... digamos, a las necesidades específicas del sector, las cosas cambian, ¿no? La gente empieza a exigir y empieza a pedir. También no neguemos que ellos hicieron muchas promesas. Entonces, ahí se pueden pedir. ¿Qué viene ahora? Pues vemos ahora que el presidente electo pone una consulta por Twitter para escoger un nombre. Mira, me parece un detalle simpaticón, ¿no? ¿Te gusta este o ninguno? Tampoco es que te den grandes opciones. Sí, no. O manda el tuyo, ¿no? A mí no me gusta tampoco el nombre de ninguna forma. En fin, no suena mal este tipo de consulta. Que no sucede nada. No pasa poniéndole nada. El nombre, no pasa nada si gana el Teumeca, el Temec, el que tú quieras. No pasa absolutamente nada fuera de un nombre, que si está feo, está mono, no importa. El problema es si vas a tomar las decisiones de inversión pública con base en esas consultas, que es un poco lo que se ha criticado. Claro. Resulta que esta consulta del aeropuerto pues va a estar en 538 municipios, va a estar 4 días. Veremos, Francisco, que la participación va a ser muy poca. En las encuestas en las que se ha preguntado sobre la participación en las consultas, solo 3 de cada 10 mexicanos estarían dispuestos a participar en una consulta de este tipo. Y además creo que ya es muy claro, ¿no?, la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, ya lo he escuchado hacer un par de declaraciones en las cuales dice que no habría ningún problema en que se haga en Santa Lucía, y etcétera, ¿no? O que no hay un problema si lo hace privado. Bueno, son gobierno para decidir. No es que no seamos técnicos nosotros, es que le pusimos los mexicanos, ahí digo todos porque todos participamos en el proceso electoral. Les pusimos todo el poder. Todo el poder para toda la decisión. Y lo que tomen y lo que hagan, pues lo tendremos que asumir nosotros y sobre todo ellos. Entonces, ojalá ese miedo a las decisiones se les vaya quitando porque les faltan pocas semanas para entrar. Juan Ignacio Zavala, licenciado, le agradezco mucho. Muy bien. Langosta de frutas y Muy verduras. bien, no. A mí me gusta el totopo. Vamos a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga. Adelante, Jerry. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues, se me hace que les según varios reportes, miembros de la Federación Mexicana de Fútbol están molestos con Javier Hernández, Héctor Moreno y Miguel Ayun
luego de que los jugadores se negaran a venir a México para los partidos amistosos contra Costa Rica y Chile este 11 y 16 de octubre en Monterrey y Querétaro. Mientras tanto, otros convocados ya llegaron a la Ciudad de México para integrarse al equipo. Vamos a escuchar las palabras del portero de los Xolos, Gibran Layud. Sí, creo que lo he comentado antes a lo largo de la historia. México no ha tenido ningún problema en la portería. Ha tenido grandes arqueros en los diferentes procesos y bueno, esta no va a ser la excepción, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que va a ser una competencia meramente deportiva, sana, que a los tres nos va a hacer crecer, a los tres o a cualquiera que esté disponible. Bueno, pues que haya suerte. Andrés Guardado sufrió una rotura muscular en el muslo izquierdo en el partido de Liga del domingo pasado, en el que el Real Betis cayó 1-0 frente al Atlético de Madrid. El mexicano se tuvo que retirar a los 17 minutos de juego del partido contra los colchoneros, siendo sustituido por el portugués William Carvalho. El club español no ha precisado el tiempo de la baja, pero se estima que el Principito no ve acción al menos por las próximas 3 semanas. Y mire, volvemos a lo mismo, mejor Costa Rica, no les da pena a la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial la contratación del técnico uruguayo Gustavo Matosas, quien en su paso por la Liga MX hizo bicampeón al Club León. El charrúa llega en sustitución del técnico Oscar Ramírez, quien abandonó el cargo luego de no avanzar en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia de 2018. Aunque la selección de Costa Rica se enfrenta este jueves 11 de octubre a su similar de México, pues el estratega aún no estará en la banca. Su debut será el día 16 cuando enfrenten a Colombia. Vamos a escuchar a Matosas. El proyecto deportivo que tiene Costa Rica tiene uno de los complejos deportivos más importantes de Latinoamérica. Encontré una directiva muy seria, mi charla con la comisión directiva, como con Rodolfo, el presidente, me entusiasmaron muchísimo y sobre todo que uno a lo largo de su vida como entrenador va construyendo sueños. Uno de ellos es llegar al Mundial. Hoy estoy un paso más cerca de ese sueño de lo que estaba ayer. Matosas y Almeida, campeones en México, dirigiendo fuera de México. Y ustedes, señores de la Federación Mexicana de Fútbol, 24 y más por teléfono, no sean ridículos. Bueno, vámonos con la guapa, la que es seria y linda, mi Sofi Rivera Torres, Espectáculos. Soy seria, mi Jerry. Me cae que nos equivocamos y eso que apenas es miércoles, mi querido. Oigan, bueno, buenos días. Les quiero contar que la teleserie Atrapada se pone cada vez mejor. Esta producción de imagen se transmite de lunes a viernes en punto de las 9:30 de la noche. Ya les voy a una probadita de lo que nos espera hoy. Encontramos a Luis. Misma edad, complexión, estatura. ¿Dónde está? Voy para allá. En un forense. Lo encontraron ayer. Lo tuvieron encerrado. Tiene heridas. Tú no vas a ningún lado. Pensé que nos ibas a dejar ir. Vine por el dinero y por ti. Me gustaría empezar presentando a la que quiero que lleve la gerencia. Asesinos, es muy obvio que aquí tu favorita es la señorita. ¿Y Luz? Es claro que no está capacitada para tener tantas responsabilidades. Yo sé que a ti te pasa algo. Alguien te está presionando, ¿verdad? ¿Quién es? Al participar en la conferencia de ministros de Defensa de las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el crimen organizado pone a prueba a las autoridades civiles, por lo que se hace necesario emplear a las Fuerzas Armadas como ocurre en México. En el marco de la Feria Internacional del Libro, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, presentará su libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios de Ediciones Lirio. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, inició una consulta a través de sus redes sociales para modificar el nombre del nuevo acuerdo comercial de América del Norte. El gobierno del estado de Morelos denunció tácticas de espionaje contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En varias oficinas del Palacio de Gobierno fueron hallados micrófonos y equipo de espionaje.
El 10 de octubre de 1954, hace 64 años, nació el cantante estadounidense David Lee Roth, conocido por ser el cantante de la banda Van Halen. Ocupa el lugar 19 en el listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut homónimo en 1978, ampliamente considerado como un hit del rock. En 1984 lanzaron el sencillo Jump, que David escribió inspirado en una persona que saltó desde una ventana para suicidarse. Esta canción es la única de la banda que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Juan Carlos N., considerado asesino serial y quien ante las autoridades ha aceptado haber matado a 20 mujeres, pero solo da detalles específicos de 10 casos, es investigado además por presuntos actos de canibalismo y por la venta de restos óseos de las víctimas. Esto lo confirmó el fiscal del Estado de México. Hay una línea de investigación respecto a 2 presuntos compradores. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, este hombre resultó con trastornos del comportamiento. Sin embargo, no evadirá la prisión. Además, posee rasgos de asesino serial al revelar sus supuestas fechorías sin remordimiento o arrepentimiento alguno, un auténtico monstruo. Y bueno, también por otro lado, Juan Carlos N., presunto feminicida de Ecatepec, rindió declaración ante la Fiscalía del Estado. Habló de los motivos por los que habría matado al menos a 20 mujeres. Mencionó que cuando era niño sufrió abusos por parte de una mujer, lo que desencadenó un sentimiento de odio, hacia el género femenino. Añadió que hace un par de años lo dejó su pareja sentimental de nombre Mónica, lo que acrecentó un sentimiento de más odio hacia las mujeres. Juan Carlos relató que su actual esposa, Patricia, fue cómplice en los homicidios. Los oficiales encontraron corazones mordiendo a mi santa muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por mí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues sí sigo teniendo necesidad todavía. Escalofriante es lo único que podemos decir y calificar a este monstruo. Como un traidor calificó el fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, a quien filtró la declaración de Juan Carlos N., el presunto homicida serial de Ecatepec. Indicó que realizan una revisión del video que circula en redes sociales para determinar quién pudo ser el responsable de darlo a conocer. Mencionó que las declaraciones de Juan Carlos no pierden validez a pesar de que se hicieron públicas. Desde luego, en México hay 37.485 casos de personas en calidad de desaparecidas. Esto según el resultado del primer registro elaborado por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero la cifra podría ser más alta. Así lo mencionó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al instalar este sistema. Añadió que 26,000 registros cuentan con datos como nombre, fecha de nacimiento y CURP. 16,000 tienen huellas dactilares y fotografías, lo que representa un esfuerzo serio de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Y en otros temas, a través de redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, puso a consideración de los ciudadanos 2 propuestas para asignarle un nuevo nombre al tratado recientemente actualizado entre México, Estados Unidos y Canadá. La primera opción es Temeuca, al referirse al tratado Estados Unidos, México y Canadá. La otra alternativa es Temec, equivalente a tratado México, Estados Unidos y Canadá. Una tercera opción es la que ofrezcan los ciudadanos, que sea distinta a la mencionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como USMCA, que ya hace 3 semanas que lo calificó de esta forma.
Trabajadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal iniciaron un plantón indefinido al exterior de la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma de la Ciudad de México. Protestan por la decisión anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de trasladar a la Secretaría al estado de Tlaxcala a partir del próximo 1 de diciembre. Los empleados consideran que no puede iniciar el cambio de sede sin que sean resueltas las demandas de pago de prestaciones y un aumento salarial exigido desde hace ya varios meses. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante senadores como parte de la glosa del 6º informe de gobierno. Algunos legisladores revivieron el reclamo por la visita a México del entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, del 2016. Tras 2 años y 2 meses, Videgaray reconoció culpas y deslindó responsabilidades. Asumo, más allá de mi carácter de funcionario público, asumo mi responsabilidad política a plenitud. Y eso, y usted dijo algo que es cierto, no era una invención periodística. La entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, hoy senadora de la República, no estuvo de acuerdo con esa visita. Asumo la responsabilidad histórica que me corresponde. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reconoció que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay diferencias irreparables a nivel bilateral y en foros internacionales. Pero eso no ha impedido que se haya alcanzado un acuerdo con aquella nación. Persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias algunas que son irreconciliables. Pero insisto, México hoy tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los principios que marca nuestra Constitución y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de México saldrá avante. Oiga, y por otro lado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República propuso despenalizar el cultivo, la cosecha y la producción de amapola con fines medicinales. La iniciativa fue presentada ante el Pleno por el senador Manuel Añorbe, quien argumentó la intención de impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de la amapola sembrada en México. También planteó proteger a los campesinos y productores agrícolas que ven el cultivo de la amapola como su sustento y estilo de vida. El proyecto, turnado a comisiones para su análisis, propone reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Hay que mencionar que Manuel Añorbe es precisamente originario del estado de Guerrero, ha sido candidato varias veces a la alcaldía, ha sido también candidato al gobierno de la entidad y conoce bien cómo está la situación del cultivo de la amapola en su entidad. Ha sido también presidente municipal de Acapulco, por supuesto. Y Chihuahua sería la capital de la lucha en contra de la corrupción del 11 al 13 de octubre, fechas en las que se va a realizar el Encuentro Nacional Anticorrupción, con la presencia de expertos en el tema que impartirán conferencias y reflexiones sobre este flagelo de nuestro país. Los asistentes participarán en talleres y en una muestra de cine a fin de obtener herramientas prácticas para aplicar en el combate a la corrupción en beneficio de la sociedad. Agustín Basabe, representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, advirtió que los borrones y cuentas nuevas no sirven, ya que dejan heridas en la sociedad que solo pueden cerrar con justicia y haciendo a un lado la impunidad. En el municipio de Coyoacán, Estado de México, algunos pobladores se enfrentaron con empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que trabajan en la construcción del tren interurbano México-Toluca. Los vecinos intentaron evitar que continuaran las labores en el paraje Casa de Piedra, ya que se niegan a que el tren interurbano atraviese por los predios de la comunidad de San Jerónimo Acazulco. Este es en verdad un cínico. Entra a un establecimiento fingiendo que es un cliente, se ve tranquilo, amable, sonriente, pero en realidad lleva un arma oculta entre los libros. Amenaza a la empleada, le exige el dinero de la venta del día. Tranquilamente lo guarda, pero no conforme con el botín, se lleva también una mini tablet. Esto sucedió en las calles de la Ciudad de México. Rata asquerosa. Paco, en Noticias del Mundo, en Málaga, España, un hombre de 50 años arrojó a una niña de 6 años desde el 6º piso de un edificio y después se suicidó, saltando desde la misma ventana. Primeras investigaciones señalan que el hombre era amigo de los padres de la menor, quien se quedó unos días con ellos. De acuerdo con la policía, ya investiga si el fallecido padecía algún trastorno mental. Imagine usted.
Y el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.5 y un posterior tsunami en la isla de Celebes superó los 2.000. Esto de acuerdo con la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia. Por su parte, la autoridad se prepara para concluir la búsqueda de miles de víctimas que se teme estén sepultadas entre el lodo y los escombros de los barrios más afectados. Y como se tratara de una película, un par de reclusos en Louisville fueron arrestados luego de esconderse dentro de 2 basureros para escapar de una cárcel en Kentucky, Estados Unidos. El intento de fuga fue captado en video y las autoridades ahora investigan una avería en el protocolo. Desconocen cómo llegaron hasta esa zona del penal. What happened? Y mire usted esta imagen, un chico estadounidense fue captado por elementos de la policía cuando trataba de reanimar a una ardilla practicándole reanimación cardiopulmonar. Uno de los uniformados se acercó al joven al notar que el roedor se movía ligeramente y le sugirió al muchacho que le diera vuelta. En ese momento la ardilla empezó a mostrar señales de vida y al paso de unos segundos corrió en dirección hacia el bosque. Tras esto, todos festejaron la hazaña. ¿Una ardilla más? Y en el showbiz yo les cuento que el cineasta estadounidense James Gunn fue despedido en julio por Disney como director de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter. Pero ahora ha sido contratado por nada más y nada menos que el estudio rival Warner Bros. Para la segunda parte de Escuadrón Suicida. Según The Hollywood Reporter, Gunn ha sido contratado como guionista de la secuela, aunque es posible que acabe como director de la misma. El reparto de Guardianes de la Galaxia había pedido el regreso de Gunn como director de la tercera entrega, pero Disney no cedió. Y la guapa actriz Kaley Cuoco será la encargada de poner voz a la versión animada de Harley Quinn en el DC Universe. Así lo dio a conocer DC Entertainment durante el Comic Con de Nueva York. Esta noticia ha sido bien acogida por los fans y su respuesta, obvio, no se ha hecho esperar. Fue un artista de Instagram el que se ha imaginado cómo sería la versión de acción real de Harley Quinn si Cuoco fuese la actriz protagonista. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos y el día de hoy amanecemos en Florida, en Estados Unidos. Así amanece, donde ya se preparan para el impacto Michael, que ya es huracán categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes informó que Michael va acompañado de vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y se espera una marejada ciclónica de hasta 4 metros en algunas áreas. Ahí estamos viendo. ¡Uy! Aguas, con cuidado. Y bueno, nosotros también tenemos amaneceres en México. Vamos a presumir nuestro bellísimo país. Mire usted, este nos lo manda Midori Adame. Así amanece en Querétaro, bellísimo, por cierto. Así es, toda la razón, Midori. Muchas gracias por compartir esta imagen con nosotros. También Titi Ceballos, así nos amanece Salió el Sol en Cancún. Gracias. Ay, qué bello es Cancún. Muchas gracias. Y otro más. Este es de Arturo González. Así amanece en Playa Miramar, Madero, Tamaulipas, en las, ¿qué dice? Escolleras del río Pánuco. Muchas gracias, Arturo. Ya sabe, amanece en México y usted toma una fotografía y nos la manda aquí a nuestras redes sociales. Continuamos con más información. ¿Listo, Paco? Vamos contigo. En la Ciudad de México, la autoridad retribuye los daños que resultan en un automóvil tras caer en un bache. Sin embargo, no todos los casos son resueltos en favor de los conductores. A pesar de que la Ciudad de México paga los daños ocasionados por baches a los dueños de autos foráneos, algunos ciudadanos aseguran que no fueron retribuidos. El 26 de agosto pasado, Alejandro cayó en un bache cuando se incorporaba de la Avenida Reforma al Periférico y como su auto tiene placas de Morelos, le dijeron que el seguro no lo cubría. Tuvo que pagar más de 5,000 pesos por su daño. Como a la semana me dice la gente que me está apoyando, oye Alex, ¿sabes qué? Pues no pudimos recuperar el pago de la llanta porque nos dicen que como tienes placas de Morelos, no procede. Esto solo procede para los vehículos que están registrados en la Ciudad de México.
La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México tiene el programa Bache 24. Es una aplicación que se baja al celular para reportar baches. El ciudadano toma la foto del bache y las autoridades deben repararlo y enviarle una foto del bache reparado en menos de 24 horas. Actualmente el procedimiento para reclamar el pago por daño provocado por un bache es el mismo si ocurre en una vialidad primaria o en una secundaria. Hay que llamar al 072, tener documentación vigente y esperar a que llegue el ajustador al lugar del accidente. El tamaño del bache es irrelevante, ya que el seguro cubre el daño que haya tenido el auto. El procedimiento para cobrar en menos de 10 días es contar con un auto con placas de la Ciudad de México, tarjeta de circulación y licencia vigentes, llamar al 072 y esperar al ajustador en el lugar del accidente. El procedimiento, que tarda entre 1 y 3 meses, aplica para autos con placas foráneas, si en el percance hubo personas lesionadas, si en el procedimiento de 10 días no estuvo de acuerdo con el monto del pago, si el auto sufre daños por otras causas como inundación o árboles caídos. Los requisitos son llevar licencia y tarjeta de circulación, credencial del INE, copia de la factura del vehículo, comprobante de domicilio, acudir ante un juez cívico para hacer la evaluación del daño y, si hay lesiones, también acudir al Ministerio Público. El seguro no aplica si el ajustador determina que el accidente ocurrió por una impericia del conductor o si éste manejaba en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o a exceso de velocidad. Para Imagen, con información de Filiberto Cruz Monroy. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que habrá cortes al suministro de agua potable en 13 alcaldías entre la noche del 31 de octubre y el 4 de noviembre del 2018, por lo que recomendó a la población tomar sus previsiones. Detalló que durante el mantenimiento un tramo del sistema Cutzamala, 4 alcaldías van a presentar afectación total al suministro. Estas son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón. La senadora Alejandra León Gastelum decidió capitalizar el escándalo en que se vio envuelta tras festejar su triunfo electoral. Registró una fundación con el nombre de Lady Champaña en apoyo a personas afectadas con cáncer. Alejandra León Gastelum era conocida en Mexicali por su activismo en medio ambiente y salud y su trabajo con jornaleros y pescadores. Pero después del 1 de julio, su imagen celebrando el triunfo que la convertiría en senadora se hizo viral. La botella azul ese día nos la bebimos entre todo el equipo de campaña, mi equipo cercano, colaborador de campaña. Y la botella rosa, yo dije, pues yo quiero brindar con esta a nombre de mi madre, en memoria de mi madre, y sentir que yo estaba festejando con ella. A 3 meses del escándalo que le valió la suspensión por 1 año de sus derechos como militante de Morena, Lady Champagne ha decidido darle la vuelta al escarnio, capitalizar su sobrenombre. Cuando se desencadena toda esta situación de Lady Champagne, yo tuve momentos muy fuertes de meditación y preguntándome el por qué y el cómo sí salir adelante. Fue que se dio la idea de hacer Fundación Lady Champagne. Fundación Lady Champagne se va a dedicar a realizar sueños de personas que tengan cáncer en estado ya es muy especial y hacerles feliz la vida que les toca vivir. Y de paso demostrarle a su partido que se equivocó. Pues bueno, yo como soy abogada y trato de nunca dejarme y soy echada para adelante, e impugnamos, está ya en el Tribunal Electoral. Vamos a irnos a buscar la candidatura al gobierno de Baja California y seremos la primera mujer gobernadora. No digo cuándo, pero lo haremos algún día. La senadora Alejandra León lamenta que la Comisión de Honor y Justicia de Morena haya cedido a la presión de los medios. Eso estigma que se le hace a la mujer por decir una grosería, por beber una botella de champán, una copa de vino, un tarro de cerveza, una chabela con clamato y camaroncitos. Ese estigma lo tenemos que quitar. Incorporada por ahora en la bancada del Partido del Trabajo, Alejandra León Gastelum se queja de violencia política de género por el video que asegura
difundió 2 días después de la elección el gobierno estatal de Kiko Vega. Yo sí no tengo madre, la tuve y muy buena, y me enorgullezco de ella, pero las personas que hicieron creer que ese video pornográfico era yo, pues esas personas realmente no tienen madre. Me pregunto qué tiene que ver que no tenga madre. Yo tampoco tengo y no ando... Bueno. Ay, Dios, pero nuestros políticos. El asunto es que si usted dice y está con un discurso en ese sentido, pues no está bien que salgan en las redes sociales haciendo el ridículo, digo yo. Pero que no tenga madre, ¿qué tiene que ver? Yo tampoco tengo, y entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Los ciudadanos dónde quedamos? Es pregunta nada más. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con usted, le tenemos más información. Delincuentes armados emboscaron y atacaron a policías federales en Jalisco. Los uniformados estrellaron su patrulla tras haber sido rafagueados. Lamentablemente, un policía perdió la vida. En unos minutos le tengo los detalles. No se vaya, esto es Imagen Televisión. En La Paz, Baja California Sur, autoridades de protección civil se encuentran en alerta ante la influencia de la tormenta Sergio, con ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. Ante el impacto en tierra, las autoridades locales permanecen atentas a los municipios de Mulegé, Loreto y Comondú. La presencia de lluvia también generará descenso en la temperatura. Se prevé que algunas instalaciones escolares sean utilizadas como albergue. Pero con un ojo de 100 kilómetros pues va a abarcar un espacio muy importante si es que llega con ese nivel. Entonces pues el tamaño del meteoro no es pequeño. Esperemos que ahora que comience a tocar aguas un poco más frías con este cambio de clima que estamos teniendo. Y ya se lo contaba, en Jalisco, 2 policías federales que circulaban sobre la carretera Ameca-Mascota en el municipio de Tala fueron agredidos a balazos por desconocidos. El oficial que conducía perdió el control de la patrulla y se estrelló en contra de un poste. Y bueno, pues obviamente después del impacto, ambos uniformados quedaron prensados. Lamentablemente uno de ellos murió en el lugar. Otro se debate entre la vida y la muerte. Los agresores se dieron a la fuga. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un comando armado atacó a los habitantes de un domicilio en el fraccionamiento Riberas del Bravo. El saldo fue de 4 hombres muertos, 2 de ellos plenamente identificados y los otros permanecen en calidad de desconocidos. Algunos testimonios indican que los agresores portaban armas de alto poder y huyeron en una camioneta. A pesar de que se montó un operativo de búsqueda, los autores lograron darse a la fuga. Y bueno, ser nombrado el mejor profesor de Alemania siendo mexicano es uno de los logros de nuestro rifado del día. Se llama Raúl Rojas, diseña vehículos sin conductor, con lo que ha hecho viajes en Alemania, Suiza, México, desde Nogales hasta la Ciudad de México, y además siempre está buscando traer tecnología para estudiantes mexicanos. Aquí le rendimos un homenaje, nos hace sentir orgullosos, es nuestro rifado del día. Yo siempre digo que lo más importante para la ciencia es la curiosidad. Antes de que uno empiece a trabajar, antes de que uno abra el libro, lo primero que se necesita es curiosidad. Curiosidad por saber cómo son las cosas, cómo funciona el universo. Entonces, si hay esa curiosidad, de ahí surge la pasión y de la pasión pues surge el conocimiento. Mi nombre es Raúl Rojas González, yo soy profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín. Al principio creamos robots para jugar fútbol y fuimos campeones mundiales de fútbol robótico 2 años, en 2004 y 2005. Y ya después, a partir de 2006, en lo que he estado trabajando, automóviles autónomos, hacer que los autos vayan por la ciudad y por la carretera de manera completamente automática. Y desde 2012 hemos estado circulando en varios países, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos y en México. Me dieron el premio de mejor profesor de Alemania en 2015. Fue el año también donde me dieron el Premio Nacional de Ciencias aquí en México. Tenemos unos autos de escala para educación y se los hemos dado hasta ahora a 35 universidades en México. Me interesa porque es mi país y porque así también podemos hacer que los estudiantes mexicanos puedan aprender más, ¿no? Que puedan ver lo que se hace en otros países.
Y ahora sí, buenas noticias para compartirles. Un robot hecho en la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvo un importante reconocimiento en Madrid, España. Esto es una muy buena noticia. Vamos a verla. En buenas noticias, el robot Justina y un grupo de 4 integrantes del equipo Pumas del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería lograron el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado como parte de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Integrales AIROS 2018 en Madrid, España. La Universidad Nacional Autónoma de México señaló que el robot se enfrentó a 4 pruebas dentro de la reproducción de un apartamento y, a pesar de la complejidad, actuó de forma autónoma y ejecutó órdenes habladas, con lo que superó a 7 equipos provenientes de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán. Justina es un robot de servicio al que se le puede dar cualquier orden y ejecuta un plan para llevarlo a cabo. Ha participado en competencias en 11 países. La Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes es el certamen más importante en el campo de la robótica y el mayor evento internacional para investigadores, empresas y usuarios finales. Informó Belén Guizar. Y en otros asuntos, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que está evaluando 3 o 4 lugares para su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Además, bromeó con que Kim seguramente le gustaría visitar su lujoso club privado Mar-a-Lago en Florida. Trump no quiso aclarar si uno de los lugares que baraja está en Estados Unidos, pero pronosticó que a medida que avance el proceso de distensión, habrá muchas reuniones en suelo estadounidense y en Corea del Norte. Y el líder norcoreano Kim Jong-un invitó al Papa Francisco a visitar Pyongyang en un gesto diseñado para resaltar los esfuerzos de paz en la península de Corea. Así lo dijo la oficina presidencial de Corea del Sur, ya que Corea del Norte y el Vaticano no tienen relaciones diplomáticas formales, pero el presidente surcoreano Moon Jae-in entregará la invitación a Kim cuando se reúna con el Papa Francisco la próxima semana durante un viaje a Europa. Y en la conferencia de Ciudad Vaticano, el Papa Francisco declaró que está seguro que el diablo es culpable de la crisis que vive la Iglesia Católica en la actualidad. Esto por los escándalos de abuso sexual. El Papa agregó que el diablo está vivo, goza de buena salud y está haciendo horas extra para extorsionar a la Iglesia Católica. Y un portavoz del Vaticano informó que el Papa Francisco sufrió una caída al salir de la reunión del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes en camino a casa de Santa Marta, donde reside. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burkle, dijo también a través de su Twitter que el sumo pontífice se levantó sin problemas y está bien. Quizá el diablo lo escuchó. Muchas gracias, Jerry. Y es que hace 50 años los ojos del mundo tenían la mirada puesta en México. Los Juegos Olímpicos del 68 estaban a punto de tocar la puerta en tierra azteca, la primera vez en suelo latinoamericano. El gobierno cruzaba los dedos con la esperanza de que la infraestructura cubriera las expectativas, mientras que algunos se preguntaban si Buenos Aires, Detroit o Lyon hubieran sido mejor opción. Pero, ¿cuál fue el resultado? Vamos a verlo. Paco, mira, tengo aquí unas imágenes que me gustaría mostrarte. Vamos a empezar por el complejo de la Magdalena Mixhuca. Este es el Palacio de los Deportes, que bueno, estaba encabezada por el circuito del velódromo y la sala de armas y que fue construido con lo último en tecnología. El Palacio de los Deportes tiene un sistema antisismos y además está hecho con una estructura en donde los vientos no le van a hacer nada, no van a afectar la estructura. Y bueno, incluso los estadounidenses por ese tiempo lo bautizaron como el Palacio de los Misoles. Y aquí tenemos una foto de cómo estaba la construcción hasta, bueno, ya terminado, ¿no? Foto, ¿eh? Exactamente, y es que justo uno de los temas que siempre ha tenido la Ciudad de México, bueno, pues son los temblores, pero este sí tuvo lo último en tecnología en cuanto a pues los movimientos telúricos, entonces uno de los mejores construidos hasta nuestros días. Ahora, lo que dicen es que para los conciertos tiene muy mala acústica, ¿no? Es pésima, de hecho se le conoce como el Palacio de los Rebotes, porque justamente es todo un caos sonoro, por eso ponen las tiras. No sé si has visto en los conciertos que hay como unas cortinas. Esas son trampas de audio que lo que tratan es de minimizar un poquito ese pésimo. Sí, es que además de todo con el techo así debe de ser un rebotadero tremendo. Y además al ser de cobre, bueno, pues es un relajo. Al lado de este está el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, que contó con una pista fabricada con una madera africana que estaba justamente diseñada para exteriores. Desafortunadamente, con el paso del tiempo y el poco mantenimiento, la cambiaron por madera y ahorita, bueno, pues está de cemento para hacer las pruebas. Y bueno, este
este fue el único inmueble construido por el extranjero alemán Herbert Schumann. Todos los demás están hechos con arquitectura mexicana. Y además, bueno, si te das cuenta ahí cómo se ven los predios en donde prácticamente no había nada, al fondo está el Palacio de los Deportes y bueno, aquí está el velódromo. Y para terminar el circuito tenemos la sala de armas. Y ahí ya tenemos incluso hasta la refinería de Añil. Sí, ahorita ya es... Esta es la sala de armas. Esta es la sala de armas que tiene un techo sostenido por cables de acero. Mide 72 metros por 44 de ancho y fue la sede de la competencia de esgrima. Y de hecho aquí acabamos de tener un evento cuando vino Thomas Bach, que es el presidente olímpico que develó los aros en representación a los 50 años de los Juegos Olímpicos. Había de verdad construcciones muy sorprendentes por aquella época, ¿eh? Y bueno, hablando de construcciones sorprendentes, tenemos a la alberca olímpica Francisco Márquez, que junto con el gimnasio Juan de la Barrera conformó este segundo complejo deportivo para, privilegiar también. Este tenía un diseño arquitectónico donde privilegiaba la vista del espectador. Está hecho con un techo cóncavo y puede regular la energía y además está hecho con... tiras o con unos ajustes de cables que no va a estar amarrado a las columnas y por lo tanto el espectador va a poder ver desde cualquier posición en la que se encuentre. O sea, los tirantes están por fuera, pues. Exactamente, en la siguiente toma, que es la que tenemos, ahí están algunos de los tirantes, nada más que está la construcción. Hoy en día es administrada por la Delegación Benito Juárez y se supone que cuando la administran bien hacen buenas cosas, le tuvieron que hacer una remodelación también, porque ya obviamente a los 50 años no es lo mismo. Tienen por ahí junto unas canchas de tenis también, si no mal recuerdo. Así es, son canchas de tenis y bueno, esto ya es del lado del gimnasio Juan de la Barrera, que comparte el diseño arquitectónico de la alberca. Y finalmente tenemos esta, que es la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, que es la famosa conocida como Cuemanco, que es una de las, en su época fue la pista de remo más grande del mundo. Está abastecida por los pozos de Xochimilco y fue la sede de remo y canotaje. Está el nombre de Virgilio Uribe, es el marino que defendió en 1914 Veracruz. Y así como hubo otros que ya estaban construidos, pero que sirvieron también como recintos deportivos. No sé si tenemos la que sigue, el gráfico en donde está toda la lista de los monumentos, de los lugares, de los de las sedes alternas a todo Pero bueno, está el Palacio, está el Auditorio Nacional, está la Plaza de la Constitución, en donde se llevó ahí un parte del maratón. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, en el Estadio Olímpico está la inauguración. Luego en el Estadio Azteca, en el Cuauhtémoc, León y Jalisco, se llevaron las pruebas de fútbol, el Auditorio Nacional, gimnasia artística. Después también tenemos en el Campo Marte, que todos son las pruebas ecuestres, la Arena México, el boxeo, y en el Centro Deportivo y Chapultepec se llevó todo lo que tiene que ver con la pelota vasca, así como en el Frontón México. Y algo que me gustó muchísimo, Ciudad Satélite, tus rumbos, ahí se fue el circuito de ciclismo, el Teatro de los Insurgentes estuvo en las pruebas de halterofilia y la Plaza de la Constitución, que ha de haber sido uno de los escenarios más interesantes con lo de la prueba de atletismo. La verdad es que se hicieron cosas que hoy en día se están aprovechando y fue también un ejemplo de juegos sustentables en aquella época. Hoy en día quien siguió ese ejemplo de alguna forma que empezó en México fue Londres, porque todo lo que hicieron alrededor de los Juegos Olímpicos, que tiene toda la sustentabilidad, lo hicieron incluso también para regenerar parte de zonas que ya estaban muy deterioradas y zonas que además de todo estaban siendo afectadas por la delincuencia. Sí, sí, utilizadas, incluso muchas de las viviendas que hoy en día tenemos son producto de este juego. La Villa Olímpica. Así es. Ahí vivía Paco Sierra, el esposo de Esperanza Iris. Ahí después les cuento. Fue a partir de 1968 que los Juegos Olímpicos tuvieron una identidad. Por primera ocasión, una sede olímpica contaba con señalizaciones e instalaciones que reflejaban un diseño propio. Había que crear un lenguaje que identificara no solo los juegos, sino su función. Pedro Ramírez Vázquez, detrás de sus proyectos, ya sea de diseño o de arquitectura, tenían dos cualidades que por norma él se fijaba. Uno, que debían ser funcionales y otro, dignos. Si es un museo de antropología, a la altura, debía ser funcional, pero a la altura de la dignidad que merece la cultura de nuestro país. Si es una basílica de Guadalupe,
funcional a la altura de la dignidad que merece la fe de los mexicanos. Si es una olimpiada, una imagen funcional a la altura de la dignidad que merece nuestro país. Estos no fueron ideas, es ideología. La diferencia entre idea e ideología es que la ideología es lo que tienes como principio. Y esos son los principios sobre los que se apoyó siempre en su vida Pedro Ramírez Vázquez y con los cuales fueron el común denominador para desarrollar todo este programa de identidad. La cuestión de identidad de los Juegos, fuimos los primeros en hacerlo. Lo que estás viendo ahorita de México 68, esos logos, no son parte de la identidad. Después de los Juegos de México ya todos los Juegos tienen identidad, pero fuimos los primeros. O sea, los uniformes de las edecanes, los logotipos, los carteles, las instalaciones estaban vestidas, bueno, la ciudad estaba vestida, de la misma identidad. Los primeros que se incorporan al departamento de diseño gráfico fue el arquitecto Manuel Villazón y el arquitecto Manuel Virches y Sergio Queapa. Ellos fueron. Tengo la minuta en donde cuando se está creando el programa de identidad, en el que, lo subrayo, no intervino ningún extranjero. Ninguno. Había un emblema oficial que siempre fue el oficial, que era el calendario azteca, que ya estaba desde tiempos del licenciado López Mateos, que ese fue el que se siguió usando para la correspondencia oficial, pero había que dar una, como dijo Díaz Ordaz, una imagen de un país moderno. Entonces Pedro Ramírez Vázquez le dijo al equipo, quiero lugar, fecha y evento en un solo elemento. Entonces, y él hace un croquis que ahí tengo, México 68. Se hace ese croquis y luego el arquitecto Eduardo Terrazas, y lo menciona en su libro Diseñando una Olimpiada, Pedro Ramírez Vázquez le dijo, aquí caben los aros, en el 68. Pero cuando se está desarrollando el México 68, mi padre dijo, si le ponen paralelas puede ser Huichol. Entonces con ese sentido se desarrolla eso. Se inicia al mismo tiempo una simbología, que la inicia un diseñador Manuel Virches y Manuel Villazón. De hecho, esa simbología está registrada a nombre de Manuel Villazón, de Eduardo Terrazas, y ya que estaba diseñada, la depuró Lance Wyman. La depuró, pero una cosa es depurar y otra cosa es concebir, y así fue. Entonces, cuando dicen que vino un americano a definirnos y a todo, por favor, estamos hablando de unos niveles muy grandes de intelectuales mexicanos que concibieron la universalidad del evento para que México se proyectara al mundo y el mundo se proyectara en México. Y sí, fue un parteaguas porque el arquitecto Ramírez Vázquez, el presidente del comité organizador, pues además puso, ¿no?, su sello, y a raíz de eso pues empezaron a ver toda su cultura, todas sus tradiciones de forma muy bonita, ¿no? Los diseños, los vestidos, los logotipos, todo eso la verdad es que dejó una muy buena imagen de México ante el mundo y por eso también además el cariño, el carácter del mexicano pues se pudo demostrar. Previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, la antorcha proveniente de Grecia estuvo presente en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión. Fue a partir de 1968 que los Juegos Olímpicos tuvieron una identidad. Por primera ocasión, una sede olímpica contaba con señalizaciones e instalaciones que reflejaban un diseño propio. Había que crear un lenguaje que identificara no solo los juegos, sino su función. Pedro Ramírez Vázquez, detrás de sus proyectos, ya sea de diseño o de arquitectura, tenían dos cualidades que por norma él se fijaba. Uno, que debían ser funcionales, y otro, dignos. Si es un museo de antropología, a la altura, debía ser funcional, pero a la altura de la dignidad que merece la cultura de nuestro país. Si es una basílica de Guadalupe, funcional a la altura de la dignidad que merece la fe de los mexicanos.
sí es una olimpiada, una imagen funcional a la altura de la dignidad que merece nuestro país. Estos no fueron ideas, es ideología. La diferencia entre idea e ideología es que la ideología es lo que tienes como principio. Y esos son los principios sobre los que se apoyó siempre en su vida Pedro Ramírez Vázquez y con los cuales fueron el común denominador para desarrollar todo este programa de identidad. La cuestión de identidad de los Juegos, fuimos los primeros en hacerlo. Lo que estás viendo ahorita de México 68, esos logos, no son parte de la identidad. Después de los Juegos de México ya todos los Juegos tienen identidad, pero fuimos los primeros. O sea, los uniformes de las edecanes, los logotipos, los carteles, las instalaciones estaban vestidas, bueno, la ciudad estaba vestida, de la misma identidad. Los primeros que se incorporan al departamento de diseño gráfico fue el arquitecto Manuel Villazón y el arquitecto Manuel Virches y Sergio Queapa. Ellos fueron. Tengo la minuta en donde cuando se está creando el programa de identidad, en el que lo subrayo, no intervino ningún extranjero. Ninguno. Había un emblema oficial que siempre fue el oficial, que era el calendario azteca, que ya estaba desde tiempos del licenciado López Mateos, que ese fue el que se siguió usando para la correspondencia oficial, pero había que dar una, como dijo Díaz Ordaz, una imagen de un país moderno. Entonces Pedro Ramírez Vázquez le dijo al equipo, quiero lugar, fecha y evento en un solo elemento. Entonces, y él hace un croquis que ahí tengo, México 68. Se hace ese croquis y luego el arquitecto Eduardo Terrazas, y lo menciona en su libro Diseñando una Olimpiada, Pedro Ramírez Vázquez le dijo, aquí caben los aros, en el 68. Pero cuando se está desarrollando el México 68, mi padre dijo, si le ponen paralelas puede ser Huichol. Entonces con ese sentido se desarrolla eso. Se inicia al mismo tiempo una simbología, que la inicia un diseñador Manuel Virches y Manuel Villazón. De hecho, esa simbología está registrada a nombre de Manuel Villazón, de Eduardo Terrazas, y ya que estaba diseñada, la depuró Lance Wyman. La depuró, pero una cosa es depurar y otra cosa es concebir, y así fue. Entonces, cuando dicen que vino un americano a definirnos y a todo, por favor, estamos hablando de unos niveles muy grandes de intelectuales mexicanos que concibieron la universalidad del evento para que México se proyectara al mundo y el mundo se proyectara en México. Y sí, fue un parteaguas porque el arquitecto Ramírez Vázquez, el presidente del comité organizador, pues además puso, ¿no?, su sello, y a raíz de eso pues empezaron a ver toda su cultura, todas sus tradiciones de forma muy bonita, ¿no? Los diseños, los vestidos, los logotipos, todo eso la verdad es que dejó una muy buena imagen de México ante el mundo y por eso también además el cariño, el carácter del mexicano pues se pudo demostrar. Previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, la antorcha proveniente de Grecia estuvo presente en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. 11 de octubre de 1968, los dioses del Olimpo visitaron a los dioses de Teotihuacán. Casi 2 meses atrás, el fuego había salido de Grecia rumbo a México para los Juegos Olímpicos de 1968. Cruzó Italia, España y las Bahamas. Atravesó el Océano Atlántico hasta alcanzar el puerto de Veracruz. Ya en México, cruzó por Puebla, Tlaxcala y el Estado de México hasta llegar a la Ciudad de México, donde Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender un pebetero olímpico. Pero una noche antes, el fuego griego hizo una escala en un templo sagrado, Teotihuacán. La antorcha recorrió la calzada de los muertos, como siglos antes lo hicieron hombres que daban su vida a los dioses. Pareció un encuentro escrito en la historia. El fuego olímpico ardiendo en Teotihuacán, cuyo nombre significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Después de todo, el sueño de todo atleta es volverse un dios y dejar su huella en los Juegos del Olimpo. Para Imagen, Diana Jiménez. Un atleta que destacó en los Juegos Olímpicos del 68 fue Maritere Ramírez. Ella obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 800 metros libres en natación.
Decía el barón Pierre de Coubertin, el que creó los Juegos Olímpicos de la modernidad, que lo mejor que tienen los sueños es que se pueden llevar a cabo. Viva de cerca las hazañas en Excelsior, la más completa visión de Olimpia 68. Soy María Teresa Ramírez, medallista olímpica, bronce en natación, 800 metros libres, en los Juegos Olímpicos de México 68. Yo siempre tuve el sueño de ser olímpica, de vestir el uniforme y pues ganar una medalla olímpica. Lo que sí, pues nunca me imaginé que fueran en esos Juegos, porque pues yo estaba muy jovencita, 14 años, una niña. Fue un 24 de octubre, alrededor de las 8 de la noche. Dicen que bueno, en esa alberca había 10,000 personas y cuando gritaban el grito de México, México, pues se cimbraba la alberca, así realmente era algo muy, muy fuerte. Fueron los 800 más difíciles que yo nadé porque había mucha presión, me ubicaba en muy buena posición junto a las mejores deportistas, a las 2 norteamericanas y a la australiana, Karen Moras. Si yo quería ganar medalla, pues era ganarle a ella. Yo empiezo a alcanzarla hasta que en los últimos 200 metros ya vamos brazada con brazada. Yo recuerdo que me dolía mucho el estómago pues, por los nervios. Y ya los últimos 20 metros yo ya tomo aire y decido no respirar más, a nadar lo más rápido que podía y hasta que me aviento al toque a la pared. Yo volteo al cronómetro y no aparecía el tiempo, o sea, no sabía realmente. Entonces fueron segundos que a mí se me hicieron una eternidad hasta que aparece mi tiempo 9:38.5 y el de ella 9:38.6. O sea, fue por centésimas. Te recuerdo que esa noche me dormí con mi medalla y estaba yo pues muy feliz porque todo el mundo me felicitaba. Yo sentía realmente pues que había cumplido, ¿no? Yo me hubiera podido quedar en nivel de campeona nacional, muy cómoda, pero no, los Juegos Olímpicos me brindaron esa oportunidad de pensar también en grande. Con tan solo 16 años, la nadadora Debbie Meyer alcanzó el triunfo en las competencias de 200, 400 y 800 metros. Esto fue todo un suceso. Deborah Elizabeth Meyer asombró al mundo en los Juegos Olímpicos de México 1968, al ganar 3 medallas de oro e imponer 3 récords mundiales. Con solo 16 años conquistó las pruebas de 200, 400 y 800 metros estilo libre en la alberca olímpica de la Ciudad de México. Meyer luchó desde niña con problemas de asma, pero a pesar de la enfermedad obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos mientras estudiaba en la preparatoria de Río Americano. El jueves 24 de octubre de 1968 ganó los 800 metros libres, aunque la gente no estaba muy contenta, pues había vencido a la mexicana Maritere Ramírez, quien se quedó con el bronce. Fue nombrada nadadora del año en 1967, 68 y 69. Tras su retiro fue incorporada al Salón de la Fama de la Natación Internacional en 1977. Meyer ya era inmortal. 15 récords mundiales, 24 récords estadounidenses, 19 campeonatos en su país, la reina del agua. Lo ganó todo. Pues caray, los Juegos Olímpicos son una gran memoria, sobre todo para Gerardo Lisiaga. Hay que recordar que las edecanes de ese entonces se volvieron míticas a través de este libro de Velasco Piña, ¿no? De Regina, que pues habla precisamente de la figura de una edecán. Sí lo leyeron. Okay. No habíamos nacido, pero no esperabas que alguien reaccionara. Yo no me llamo como... Estás hablando de decanes, ¿qué vamos a saber nosotros? Las edecanes de los Juegos Olímpicos fueron míticas porque les hicieron un vestido especial y se supone que una de ellas participó en el movimiento del 68 de los estudiantes y entonces fue todo un hay que leerla. Es buena novela. Cuéntanos. No, ya para que quedan 10 segundos. Mejor 9, 8. Gracias, Paco. Qué mal hicimos esto, qué horror. La sección como sea. Si hubieran tenido la aplicación de las bibliografías, lo hubieran entendido. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.